electrónica na Xustiza que organiza o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia. Mentres agardamos o inicio do evento, vou trasladarvos unha serie de recomendacións para que poidades seguir o evento da mellor maneira posible. Recomendamos vos empregar auriculares para a correcta audición, maximizar a pantalla. Se tedes algún corte ou acumulades retraso na emisión, podedes recargar a páxina e informamosles de que teñen un chat a súa disposición a través do cal nos podedes trasladar as vosas consultas que serán respondidas pola relatora, neste caso, ao final da xornada. E sen máis, para non dilatar a espera para o comezo desta xornada, voulle dar paso a Fernando Suárez, o presidente do Colexio Profesional en Enxeñería e Informática de Galicia. Boa tarde, Fernando. Hola, boa tarde a todos os que nos seguides a través do streaming e tamén os que nos seguiredes no futuro tamén na canle de YouTube. A verdade é que é un placer unha xornada máis desta iniciativa 314, un espazo de networking, de debate, de coñecemento no que temos a distintos expertos en materias de toda a tipoloxía para que, bueno, conten un pouco a súa experiencia nun ámbito concreto no que aplica a tecnoloxía e se xenere este espazo de debate entre todos vos que, como decía un moderador tamén, vos invitamos a participar a través do chat e que trasladedes consultas a nosa ponente de hoxe. Unha ponente que é Ana Isabel Cabido, a que agradezo especialmente que sacara un momentiño para atender a esta solicitude do colexio, un verdadeiro luxo que estea hoxe connosco aquí. Ana, moitísimas gracias. Ela é licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, coa cualificación de Premio Extraordinario de Fin de Carreira. Accedeu á carreira xudicial por oposición no ano 2011, con primeiro destino en Vigo, e posteriormente exerceu funcións no xulgado especializado en produtos bancarios preferentes e subordinadas, creado en Vigo no ano 14, e actualmente, e dende novembro do ano pasado, é dicir, recentemente, polo que tamén a felicitamos, é magistrada, que, polo tanto, bueno, hoxe exerce como tal nesta xornada na que nos vai falar da proba electrónica da xusticia. Como sempre decimos, a tecnoloxía, a informática en concreto, está a aplicarse cada vez en máis ámbitos da nosa sociedade. Falamos de educación, falamos de sanidade e hoxe falamos de xustiza. E xustiza en todos os ámbitos, porque tanto como delitos telemáticos que vemos que están crecendo en volumen, en cuantía tamén do importe deste tipo de delitos, como na ferramenta tecnolóxica que tamén permitiu, por exemplo, que durante a pandemia se celebraran vistas e xuizos a través de medios electrónicos, como se estamos aquí reunidos, e tamén un campo de especial aplicación para a nosa profesión, para a enxeñería informática, como son as periciais, que cada vez toman máis presencia e cada vez temos tamén máis especialistas, máis enxeñeiros e enxeñeiras de informática que se adican a este campo, non a pericial informática. Hoxe, Ana vai nos falar da proba electrónica da xusticia, de como, pois, cobre importancia tamén neste sector, como a proba electrónica, pois os propios xuíces, os propios abogados teñen que interiorizar un concepto que para eles a veces será alleo e que, polo tanto, tamén nos temos moito que aportar en temas de formación e de capacitación, pero, sobre todo, creo que aquí estamos todos xuntos para que colaboremos para progresar, non para un progreso no que a tecnoloxía é un medio para que moitos outros campos pois poidan avanzar, non? Por tanto, creo que a xusticia é un caso clarísimo e un luxo, como dicía, que Ana Isabel nos lo poida contar en primeira persoa en base tamén á súa experiencia. Por lo tanto, reitero o agradecemento tanto a ela como a todos vos e vos animo a que unha vez finaliza a súa exposición lle poidades tamén trasladar calquera consulta, inquedanza ou cuestión que se vos antoxe, porque estou de seguro de que estará encantada tamén de contestar a todas as vosas preguntas. Sen máis, Ana, moitísimas grazas de novo, o público é teu. Sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me ve bien, supongo? Y bueno, lo primero, sí. Lo primero quiero dar las gracias, por supuesto, a Fernando por haber pensado en mí para dar esta jornada 314 y también por darme la oportunidad del Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia
en participar en estas jornadas. Es un placer estar aquí para todos vosotros. Y bueno, yo os voy a hablar un poco de la prueba digital en el ámbito de la justicia. Como ya dijo Fernando, soy magistrada y por tanto, bueno, pues yo os voy a dar mi visión de cómo el avance tecnológico pues llega también a la justicia y cómo muchas veces, como pasa siempre, la realidad va mucho más rápido que la legislación y a veces los jueces y los tribunales tenemos que interpretar un poco la normativa que tenemos para introducir estas nuevas fuentes de prueba, estas fuentes digitales en los procedimientos judiciales. Estamos en la llamada era digital y esto ha supuesto pues nuevas formas de comunicación. De hecho, bueno, pues era impensable no hace tanto que se pudiera dar una charla a través de esta plataforma. Y aunque, bueno, yo le comentaba a Fernando que yo soy más de las charlas presenciales, de ver la expresión de la gente, pero también es verdad que si no fuera por esto no podría estar aquí por motivos laborales. Así que al final también es un avance tecnológico. ¿Qué nos ha dado también la era digital? Estos avances tecnológicos que cada vez van más rápido, pues han supuesto el nacimiento de nuevas formas delictivas. Supongo que es algo que conocéis todos, ¿no? El grooming, el child grooming, ese embaucar a menores a través de las redes sociales, o el stalking, o incluso pensad en las estafas, ¿no? Bueno, el phishing, que seguro que conocéis vosotros mejor que yo. Y en los últimos tiempos pues ha habido un incremento brutal de estafas a través de Internet. Utilizan artificios cada vez más complicados y nos dificultan a los jueces y a los jueces instructores, sobre todo, pues identificar al autor de estos hechos. Aparte del phishing, ¿no? Que es enviar un correo electrónico que semeja a una dirección que en realidad no es y a partir de ahí pues obtener a través de un engaño dinero o lo que busquen, pues ahora os voy a explicar un poco lo que hacen para que veáis lo importante después que va a ser pues con los medios de prueba digital y la pericial informática también para tratar de descubrir estos hechos delictivos. Lo que hacen con las estafas es, bueno, pues consiguen un DNI, lo cual puede parecer difícil, pero en realidad es muy fácil. Alguien pierde el DNI y o bien alguien tiene ofertado un producto en una plataforma de estas, en una página de venta de productos de segunda mano y el estafador se interesa en ese producto y se pone en contacto con la que será la víctima o una de las víctimas. Y entonces le dice, bueno, yo estoy interesado, pero claro, no me fío, mándame una foto de tu DNI. ¿Qué pasa? Al mandarle la foto por el DNI, por WhatsApp, ya tiene el DNI. ¿Qué hacen con ese DNI? Pues con ese DNI lo que hacen es abrir una cuenta bancaria. Sabéis que las cuentas bancarias en muchísimas entidades se pueden abrir por vía electrónica. Abren una cuenta bancaria a nombre de esa persona. Después, pues suben un producto en una de estas páginas de segunda mano. ¿Y qué hacen? Pues dicen, vale, voy a vender este producto. Cuando alguien le va a ingresar el dinero, no le da el número de cuenta suyo, le da el número de cuenta de esa persona, con lo cual nosotros al principio pensábamos que esas personas eran los presuntos culpables y no es así. La dificultad radica en determinar desde dónde, desde qué IP, ¿no? se abrió esa cuenta electrónica y ahí muchas veces los necesitamos a los ingenieros informáticos para tratar de determinar desde qué IP se abrió esa cuenta electrónica. Cada vez el avance tecnológico también favorece, como veis, a los delincuentes. ¿Pero qué ha supuesto también esta era digital? Pues ha supuesto que hay... No, todavía no. Nuevas fuentes de prueba, ¿no? Ha supuesto también que aparecen nuevas fuentes de prueba. ¿Cómo se introducen estas nuevas fuentes de prueba en el procedimiento? Pues lo veremos. Yo lo que pretendo es que esta charla sea más, más didáctica que técnico-jurídica y entonces la voy a dividir en 3 partes. Concepto y características de la prueba digital. Os puede parecer una obviedad,
pero las características de este tipo de pruebas son muy importantes para entender cuál es su valor probatorio y los problemas que ello conlleva. Y, en tercer lugar, la pericial informática. Concepto y características. ¿Qué es la prueba? Bueno, la prueba digital, pues es muy sencillo, es toda información digital empleada para afirmar la realidad de un hecho durante un proceso judicial. Cualquiera que os imaginéis, un WhatsApp, un correo electrónico, un disco duro, cualquier soporte informático se considera una fuente más bien de prueba digital. Después veremos el medio para introducirla en el procedimiento. ¿Qué características tiene esta prueba? Bueno, que es intangible y duplicable. Intangible, lo que lo dice su propia palabra, pues que se requiere de un proceso informático o un dispositivo electrónico para verla. Y que es duplicable, esto es importante, que se pueden hacer varias copias, es decir, puede haber el original y otra copia, y esto será muy importante a veces para determinar por los metadatos, la fecha, los datos de tráfico, qué se ha aportado, el original es una copia, se ha modificado la copia. Es volátil y esto quizás es lo más importante, porque el que sea volátil significa que es modificable. Y hay que tener en cuenta, lo que tenéis que tener en cuenta es que las pruebas digitales no pueden ser verificadas por un fedatario público. Y me explico. Sí que un notario o un letrado de la Administración de Justicia, lo que antes era el secretario judicial, puede dar fe de que una determinada transcripción pues es igual a la que aparece en el dispositivo electrónico. Pero de lo que no puede dar fe es de quién es el autor y si ese contenido se ha modificado. Es decir, no puede dar fe ni de la autoría ni de la indemnidad o integridad del contenido. Es deleble. ¿Qué significa que sea deleble? Que se puede eliminar con facilidad sin eliminar los soportes que la contienen. Y es intrusiva. Y esto es muy importante porque que sea intrusiva significa que, ojo, cómo se obtiene. Con la obtención lo que se puede hacer es vulnerar un derecho fundamental, por ejemplo, el secreto de las comunicaciones, como veremos después. ¿Qué requisitos tiene que tener la prueba digital para aportarla al proceso? Bueno, tiene que ser pertinente y necesaria. Esto es muy obvio, pero a veces, pues a la hora de aportarla se olvida de este dato. Es decir, tiene que ir dirigida a probar el hecho que pretendemos. Si yo aporto una captura de WhatsApp y pretendo probar unas amenazas ocurridas el 15 de julio, pues evidentemente la captura de WhatsApp tiene que ser de ese día, ¿no? Y aunque parece increíble, pues a veces nos aportan pues otros WhatsApps en los que se muestra la persona agresiva. Bueno, eso no prueba el hecho de las amenazas. La obtención tiene que ser lícita. Y esto es importante, porque si no se obtiene lícitamente, no se va a admitir la prueba que se aporta. Y os voy a poner un ejemplo, porque como os decía, pretendo que esto sea más bien práctico que técnico-jurídico, porque al final las leyes podéis hoy en día con Google, ¿no? Podéis acceder todos a ellas. Pensemos en una captura de pantalla, en una captura de WhatsApp, vamos, algo muy habitual, ¿no? Las famosas capturas de WhatsApp. ¿Se puede aportar una captura de una conversación de WhatsApp en la que hayamos participado, aún sin conocimiento de la otra persona, para probar un determinado hecho? La respuesta es que sí, y la obtención es lícita. Es una conversación entre dos personas y ahí no se está vulnerando el secreto de las comunicaciones. Ahora bien, ojo, hay que ver a dónde se aporta. Una cosa es aportarla a un procedimiento judicial y otra cosa es divulgarla. Si se divulga que hay información que afecta a la intimidad de la persona, sí que podría ser un ilícito civil, podría vulnerar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Pero ¿qué pasa si la captura de pantalla es de una conversación en la que nosotros no hemos intervenido, de una conversación ajena? Cogemos el móvil de una persona, sacamos una fotografía de esa conversación y la pretendemos obtener como prueba, ¿no? Pues esa aportación no es lícita, si no nos han autorizado. Vamos a partir de la base que lo hacemos a escondidas de las personas que han participado. Bueno, pues en ese caso, si lo obtenemos sin su consentimiento, no es lícita, no va a servir para aportar como prueba porque vulnera el secreto de las comunicaciones. Pero ojo, aparte,
si la divulgamos de alguna forma a terceros, con el ánimo de revelar algún secreto, puede ser incluso un delito, y aun cuando no lo hagamos con ese ánimo, puede estar afectando al honor o a la intimidad de esa persona y puede exigirnos una indemnización por afectar al honor. Incluso, bueno, una de las últimas reformas se introdujo como delito el difundir fotografías de carácter sexual o íntimo que habían sido tomadas con el consentimiento de la propia persona que aparecía. Pero cuando se difundían y se pretendían afectar a su intimidad, eso es delito. Entonces, si las son pertinentes necesarias, las hemos obtenido lícitamente, ¿qué hay que hacer? Aportarlas en el momento procesal oportuno. Es verdad que normalmente cuando pensamos en un procedimiento judicial, pensamos siempre en un procedimiento penal, ¿no? Pero hay más procedimientos y en cada procedimiento hay un momento procesal oportuno para aportarlas. En el caso de que no se aporten, pues en ese caso se nos van a denegar. Y después, por último, muy importante es que hay que respetar la cadena de custodia. ¿Esto qué significa? Bueno, sobre todo esto se da en el proceso penal. La cadena de custodia son todos los actos de recogida, guarda y hasta la entrega de todas aquellas evidencias que obtenemos que pueden ser importantes para la investigación. Esta cadena de custodia se tiene que respetar para garantizar la integridad. Pensemos, por ejemplo, en un disco duro, ¿no? Un disco duro de un ordenador. Pensemos que, bueno, pues en la investigación de un delito, la policía decide pedir a una persona que es sospechosa de haber cometido un acto delictivo, pedir que aporte voluntariamente pues, su ordenador para analizar su disco duro. La policía, a partir de ahí, desde que recoge ese disco duro, tiene que dejar por escrito el recorrido del mismo. Imaginemos que en ese disco duro aparece una información importante para la investigación del delito. Eso supone que pasa a ser una pieza de convicción. Una pieza de convicción significa que el juzgado la mantiene en sus instalaciones y eso queda ahí unido a la causa. ¿Qué ocurre si una de las partes, pues familiar de la víctima del delito, imaginemos, pide hacer una pericial informática de parte? Si nosotros entregamos el disco duro, se ha roto la cadena de custodia. No sabemos lo que va a pasar si esas personas lo van a modificar. Entonces, lo que se realiza es un clonado. Se realiza un clonado en sede judicial, en presencia del secretario judicial, del letrado de la Administración de Justicia, y el perito actuará sobre ese clonado para no romperse precisamente la cadena de custodia y después se pueda dar eficacia probatoria. ¿Qué valor probatorio tienen los medios de prueba? ¿Siempre le dotamos de todo el valor probatorio? Mucha gente dice no, porque si se puede modificar, bueno, el hecho de que se pueda modificar no significa que no vayan a tener eficacia probatoria. Os voy dando varios ejemplos y explicando en cada uno de ellos, sobre todo los que más se utilizan, ¿no? Como medio de prueba, qué eficacia probatoria se le da en función de cómo se presenten. Los correos electrónicos. Bueno, los correos electrónicos se pueden presentar en soporte papel que no estén firmados electrónicamente, un correo electrónico habitual que remitimos a cualquier persona y que no está firmado electrónicamente. O bien se puede presentar como medio de prueba un correo con firma electrónica avanzada o reconocida. Si no están firmados electrónicamente y no se impugna ni su autenticidad ni su integridad, es decir, no se impugna quién es el autor, ni tampoco se impugna que se haya modificado el contenido, tienen pleno valor probatorio de los datos que allí aparecen, evidentemente. ¿Qué ocurre si se impugna la autenticidad o autoría? En ese caso, habrá que hacer una pericial informática, que en ese caso, bueno, ya los ingenieros informáticos ahí saben mucho más que los juristas, ¿no? Habrá que ver los datos de cabecera, el recorrido de ese correo desde que salió del servidor hasta que llegó al destinatario, bueno, etc. Pero ¿qué ocurre si se impugna y la parte no quiere presentar una pericial informática? Eso no significa que no se le vaya a dar eficacia o valor probatorio a ese correo electrónico, pero se valorará, se dice, con arreglo a las reglas de la sana crítica,
¿Qué significa? Se valorará con arreglo al leal saber y entender, a la experiencia que tengamos los jueces y en conjunto con el resto de las pruebas. Es decir, puede ser que la información que aparece en ese correo pues esté refrendada también por un testigo. Entonces ya le podemos dar un mayor valor probatorio. Y eso aunque no esté firmado o aunque se haya impugnado. Entonces sí que se le puede dar eficacia probatoria. Bueno, correos con firma electrónica avanzada o reconocida. Si se impugnan, bueno, nos remitimos a la Ley 59 de 2003 de firma electrónica. Voy a intentar decir muy pocas leyes, pero bueno, esta ley seguramente la conocéis mejor que yo y nos explica qué es la firma electrónica avanzada reconocida, ¿no? La que se basa, dice, en un certificado reconocido y que ha sido generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica, ¿no? La firma del DNI es una firma avanzada reconocida. En este caso se le da la misma validez que si fuera un manuscrito, que si fuera una firma manuscrita. Y por tanto haría prueba del contenido del propio correo. Bueno, en relación a esta cuestión sí que os he puesto aquí una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta, que es la Sala de lo Social, 706-2020, de 23 de julio, porque fue una sentencia importante en relación al medio de prueba del correo electrónico en el ámbito laboral. Es habitual que en el ámbito social, en el ámbito laboral, se utilicen pues, correos electrónicos para intentar probar un determinado hecho. Pensemos, por ejemplo, bueno, ya un despido, pero pensemos simplemente un apercibimiento a un trabajador de que no está cumpliendo, ¿no?, adecuadamente pues, X días con el desarrollo de su actividad laboral. ¿Qué ocurría? Que en el ámbito laboral el correo electrónico no se consideraba como una prueba documental y eso impedía, cuando acudía a casación, es decir, a un tribunal superior, al Tribunal Supremo, eso impedía volver a valorar esa prueba que se había aportado en primera instancia. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Bueno, el Tribunal Supremo dice que hay que avanzar, ¿no?, que con las nuevas tecnologías que hay que avanzar y que aunque los medios de prueba en el derecho son tasados, porque los medios de prueba aparecen en la ley y son tasados, pues que se debe considerar el correo electrónico como un documento y que, por tanto, sí que se puede valorar posteriormente en casación. Hace una distinción entre fuentes de prueba y medios de prueba. Esto ya es un poco más técnico-jurídico. Bueno, las fuentes de prueba es todo lo que existe en la realidad y los medios de prueba es cómo se introduce al procedimiento judicial. ¿Qué ocurre? Que, como os decía en la ley, los medios de prueba son los que son interrogatorio de parte, testigos, peritos, documentos, reconocimiento judicial y la reproducción de la imagen, el sonido, etc. Claro, el correo electrónico, ¿dónde se incluía? ¿Dónde se enmarcaba? Bueno, pues en el ámbito laboral surgía la duda de si se podía enmarcar como una prueba documental. Sí, se presentaba como un documento, pero no era un documento. Y entonces el Tribunal Supremo lo que dice es que sí, pero dice, ojo, sí que se considera prueba documental, pero hay que tener en cuenta que se pueden manipular. Bueno, los WhatsApps, capturas de pantalla. Esta yo creo que es la joya de la corona de las pruebas digitales. Hoy todo se habla por WhatsApp y todo nos lo intentan probar con WhatsApps, con una captura de pantalla o de una conversación o fotografías o vídeos. ¿Cómo se puede aportar? ¿Cómo lo aportamos al proceso? Bueno, pues podemos hacer una transcripción y después llevar ante un notario o ante el letrado de la Administración de Justicia, como aquí LAJ, que es las siglas del letrado de la Administración de Justicia, pues llevar el dispositivo y la transcripción, y lo que hace el federatario público es constatar que lo que se ha transcrito es lo que aparece en ese dispositivo en esa fecha. Simplemente es de lo que da fe. O bien se puede llevar solamente el soporte electrónico y es el letrado de la Administración de Justicia e Independencias Judiciales el que se encarga de realizar el volcado. Eso se puede hacer incluso antes del juicio o en el mismo juicio. Como os decía, ¿qué ocurre? Posibilidad de manipulación. Los WhatsApp son manipulables. Por tanto, si no se impugna su autenticidad ni su integridad, hacen plena prueba. Aunque sean manipulables, nos han impugnado, hacen plena prueba para el juez. ¿Qué pasa si se impugna su autenticidad y su integridad? Pues en ese caso lo mismo que en los correos. Habrá que hacer una pericial informática que nos permita decir quién es el autor de esos WhatsApps y que su contenido no sea manipulado.
En el caso de que se impugne su autenticidad y no quiera la parte, por lo que sea, realizar una pericial informática, bueno, digo por lo que sea, porque tenéis que pensar que, sobre todo en el ámbito civil, claro, la parte que propone el perito informático, si es de parte, si no gana el juicio, pues claro, lo tiene que pagar, ¿no? Entonces muchas veces pues no le compensa, entonces no la aporta. ¿Eso significa que esas capturas de WhatsApp no se van a poder valorar? No, sí que se van a valorar con arreglo a las reglas de la sana crítica y en conjunto con el resto del acervo probatorio. En relación a los medios de prueba de WhatsApp, creo que una de las primeras sentencias que se dictó es la 300/2015 de la Sala Penal de 19 de mayo del Tribunal Supremo. Y en esta sentencia es la que ya indica que, ojo, que los WhatsApps, esta forma de comunicación bidireccional, ¿no? A través de esta plataforma se puede modificar, se puede alterar su contenido. Entonces, lo que dice es, si queremos garantizar la autoría y la integridad, tenemos que acudir a un perito informático. A partir de ahí se dictaron otras sentencias en las que también se utilizaban los WhatsApps como prueba. Os voy a hablar de dos, os voy a contar un poco por encima qué se investigaba o qué se juzgaba en estas dos sentencias y para explicaros qué valor se le dio a esos WhatsApps. Uno es la sentencia 754/2015 de 27 de noviembre y en esta sentencia lo que vamos a ver era, se utilizaba una aplicación, la aplicación china de WhatsApp, yo no sabía, pero se llama WhatsApp. Y en este caso era un hombre que había cometido pues, muchos delitos contra su expareja, le había agredido en múltiples ocasiones y esto, digamos que no se discutía porque casi había fallecido. Pero una de las cosas que había hecho había sido a través de esta aplicación de WhatsApp, pues la había amenazado. Había dicho, voy a ir a por ti y a por tu familia. Su letrado, el letrado de la defensa, impugnó estas capturas de pantalla de estas conversaciones que se presentaron en el juicio. Los impugnó. Y la otra parte no aportó una pericial informática, no la aportó. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Dice, bueno, si bien es cierto que esos WhatsApps por sí mismos no son suficientes para destruir la presunción de inocencia, pero tenemos otros elementos que nos indican que sí que son ciertos y que no están manipulados. Y dice, por un lado, bueno, la víctima nos entregó el propio dispositivo, se hizo la transcripción, pero además, digamos que el delincuente cometió un pequeño error y es que en el escrito de defensa que presentaba reconocía esas amenazas, pero decía que iban dirigidas no a ella, sino a la familia y que por tanto no se le podía condenar por amenazas a ella. Entonces, con estos dos elementos, pues el Tribunal Supremo dijo que sí que se podía dar valor probatorio a las amenazas y que aunque hubiera sido impugnada su autenticidad, eso no impedía que tuviera eficacia probatoria. En otra de las sentencias, la 375 del 2018, de la Sala de lo Penal de 19 de julio, pues en este caso también se trataban de probar unos hechos aplicando unas capturas de WhatsApp y también se impugnaron. Se trataba de una señora que denunciaba a otra por la sustracción de unos efectos en su vivienda y a través de WhatsApp la delincuente le reconocía que sí que tenía algunos de los efectos. Bueno, esto se impugnó por la parte, se decía que esa conversación estaba manipulada y el Tribunal Supremo lo que dice es, bueno, es cierto que no hay una pericial informática, pero tenemos la declaración de la víctima que es creíble, verosímil, persistente, siempre dijo lo mismo. Tenemos que el teléfono desde el que se mandan, curiosamente, es el de la acusada. Se tenía que haber manipulado justo esa concreta parte, pero bueno, podía ser. Pero además dice que, ojo con impugnar las capturas de pantalla, con impugnar la autenticidad utilizando simplemente una mera manifestación, dice, retórica, ¿no? Sin ningún tipo de indicio o base o elemento que hagan pensar que esa conversación, justo esa, ha sido manipulada y no muchas otras en las que reconocía también la comisión de otros delitos. En definitiva, el Tribunal Supremo, valorando toda la prueba en su conjunto, volvió a decir que esas capturas de WhatsApp servían como prueba del hecho que pretendían, aun cuando no hubiera una pericial informática. De todas formas, claro, si lo hubiera, muchísimo mejor. En ese caso ya harían prueba plena. Bueno,
Las imágenes y fotos. Las imágenes y fotos, bueno, muy por encima, porque al final es lo mismo, ¿no?, que lo anterior. Es muy habitual, aunque lo que más nos aportan sean capturas de WhatsApp, pero es muy habitual que también se aporten imágenes y fotografías, pues en distintos procedimientos. Por ejemplo, en procedimientos de reclamación de filiación se requiere para poder admitir la demanda un principio de prueba. Y a veces lo que nos aportan pues es una fotografía de la persona respecto a la cual se quiere que se determine la afiliación, en cómo pues tenían una relación íntima, en cómo bueno, pues se veían, salían juntos, porque muchas veces la otra parte niega siquiera conocer a esa persona. O incluso fotos que tenía con el bebé. Bueno, pues es muy importante, en ese caso, lo que suele hacer la otra parte es impugnar la fecha de las fotos, y ahí pues también entra pues un informático para decirnos los metadatos, si ha sido manipulada, si no, cuándo se sacó la fotografía. ¿Cómo nos la aportan? Bueno, pues lo normal es que nos la aporten con una prueba documental, en un soporte, o bien aporten el propio soporte, y en ese caso es el letrado el que realice el volcado, o bien procede a la impresión. Pero lo habitual en estos casos es que nos lo aporten como prueba documental. Lo mismo, son modificables. Además, ahora hay muchísimos avances tecnológicos para modificar una foto, y por tanto se necesita en la mayor parte de los casos, en este caso sí, se va a necesitar una pericial informática para determinar que esa fotografía no se ha modificado. Aunque en realidad, como decía, lo que más nos suelen aportar son WhatsApps. Os he puesto los ejemplos en un procedimiento penal, pero también nos lo aportan mucho en procedimientos civiles. Pensemos en procedimientos de familia. Es muy habitual que uno de los progenitores nos aporte fotografías o capturas de una conversación de WhatsApp en la que, imaginemos, el otro progenitor pues dice que va a pasar del niño, o que le da igual las visitas médicas, o que él no va a ir a las tutorías, o bien que aporte pues fotos del niño haciendo alguna actividad pues no adecuada con el menor y yendo en el coche sin el cinturón de seguridad. Muchas veces lo hacen para fastidiar al otro progenitor. Y eso nos lo aportan en el juicio, en donde se va a determinar a quién se le atribuye la custodia del menor. Es muy habitual que los letrados nos digan: señoría, no se admita la prueba porque no hay una pericial informática que nos diga que esos WhatsApps no han sido modificados, y los impugnan. ¿Nosotros qué hacemos? Sí que los admitimos como prueba, evidentemente siempre que sea pertinente y necesaria para resolver sobre el objeto del litigio. Pero si los han impugnado, tenemos en cuenta el resto de las pruebas para dar por ciertos los hechos que aparecen en esa conversación. Pensemos en este caso, muchas veces pues solicitamos que venga el director del colegio o el tutor para que nos diga quién es el que suele atender al niño, o incluso un informe del médico. O pues otros testigos que puedan determinar pues que eso es verdad o que no. Vale, pero no solo se utiliza en el proceso penal. Es muy habitual ahora en todo tipo de procesos. Nosotros estamos continuamente trabajando con este tipo de pruebas digitales. Y bueno, como veis, en toda la exposición he hablado de la pericial informática. Porque claro, al final lo que garantiza una plena eficacia probatoria en el caso de que se impugne el contenido es la pericial informática. Esto daría lugar, vamos, a una charla autónoma, pero yo os voy a dar unas pinceladas de lo que nosotros normalmente demandamos de los peritos informáticos y lo que hace un perito en general. Bueno, características generales de la prueba pericial, pues esto es muy obvio. No, lo que nos aporta un perito informático son los conocimientos científicos, artísticos o técnicos que nosotros desconocemos. Es obvio, pero a la vez importante, porque, como veremos, un perito no debe hacer valoraciones jurídicas ni subjetivas. Debe simplemente pues, aplicar la técnica, la ciencia, a lo que es el objeto de la pericia. Para ser perito judicial hay que tener un título oficial, o en procesos penales también se admite una persona que sea, dice, idónea con conocimientos, aunque lo habitual es que sean ingenieros informáticos. Bueno,
supongo que ya sabéis que cada enero de cada año, pues los colegios informáticos, los colegios profesionales, no solo el de informática, nos remiten una lista con todos los ingenieros que están dispuestos a prestar sus servicios como peritos judiciales. El primero es por sorteo y a partir de ahí es correlativo. También pensad que el perito lo puede designar el propio juez en un procedimiento penal, pensemos, o lo puede designar las partes. Aceptamos el cargo, se acepta el cargo, el perito elabora el dictamen, se ratifica y comparece en juicio. El perito tiene que ser imparcial, diligente y guardar secreto. También puede parecer una obviedad, pero muchas veces no se cumple o no se tiene claro. ¿Qué significa que tiene que ser imparcial? Bueno, pues que no incurra en ninguna causa de abstención y recusación. Las causas de abstención y recusación están previstas en la ley, hay unas específicas para los peritos. En el caso de, bueno, son bastante obvias, no tener una relación de parentesco ni con los letrados ni con las partes. Bueno, si queréis, si con algún tema estáis interesados, que como no os puedo ver, se me hace rarísimo, pero bueno, si algún tema estuvierais más interesados, pues incluso podréis acudir a mí por vía de correo electrónico y yo os lo explicaría con más calma. Que sea imparcial en el tema de los peritos, evidentemente, también implica que no haya emitido una pericial contraria respecto a la otra parte, o bien que no trabaje para otra parte, que no preste ningún tipo de servicios para otra parte. Que sea diligente y guardar secreto profesional. Ojo, porque a veces las periciales informáticas y, bueno, todos los periciales en general se llevan a cabo en el seno de causas que están declaradas secretas y necesitan acceder a contenido que es absolutamente secreto. En el caso de que divulguen ese contenido, podrá incurrir en delito. Múltiples delitos en los que pueden incurrir los peritos como otros profesionales, ¿no? En cohechos, se aceptan dinero, bueno, pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria si no ejercitan su cargo con su leal saber y entender. Pero bueno, no es lo habitual la comisión de delitos. Y después también pueden ser objeto de tacha, que esto supone que hay alguna característica del perito, alguna circunstancia que si bien no le impide desempeñar la labor pericial, pero sí que puede ser tenida en cuenta porque afecta a su imparcialidad. Concretamente, la pericia informática. Bueno, aquí seguramente todos los que me están escuchando que son ingenieros informáticos me podrían ayudar más a mí ellos que yo a ellos. El objeto es el análisis de los equipos informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos, discos duros, memorias USB, teléfonos. Y bueno, la finalidad, muchas veces nosotros consultamos lo que se puede hacer y lo que no. Es muy habitual que en un procedimiento, por ejemplo, penal, ¿no? Consultemos a un perito informático si es posible llegar a una determinada información, porque nosotros carecemos de conocimientos técnicos en la materia para ello. ¿Cuál es la finalidad? Pues muchas veces, o la mayor parte de ellas, determinar que un determinado archivo informático no sea alterado o manipulado. También se utiliza para determinar las fechas de modificación o creación de los archivos de origen o destino. Recuperar archivos ocultos, encriptados o eliminados, seguir el rastro de una información que ha sido sustraída. Por ejemplo, en los discos duros es muy habitual que aleguen manipulación del mismo. Se trata de determinar si en ese disco duro se ha eliminado alguna información. O incluso también en los temas de secreto de empresa, ¿no? O que desaparece alguna información. O en aquellos casos en los que, pues imaginemos, un socio de una empresa decide dejar la empresa y monta una empresa con las mismas características, puede ser una sustracción de clientela, ¿no? Y muchas veces elimina toda la información que había en la empresa de origen y ahí entra un perito informático para ver cuándo se ha eliminado, qué información se ha eliminado. Cada vez, la verdad, es que son más habituales las periciales informáticas en nuestro ámbito, en el ámbito de la justicia. ¿Qué validez tiene una pericial informática? Bueno, la fuente tiene que ser obtenida lícitamente. Evidentemente no será válida una pericial informática si la fuente es obtenida ilícitamente. ¿Cómo se puede obtener una fuente ilícitamente? Bueno, evidentemente sustrayéndola
pero por ejemplo, en periciales que también realiza los equipos policiales, pues para incautar un dispositivo electrónico, ya sea un ordenador o ya sea un teléfono, si no lo da voluntariamente la persona, pues es necesario muchas veces una entrada de registro en el lugar para incautar dichos dispositivos, ¿no? Siempre y cuando que se cumplan los requisitos para ello. Y una vez incautan los dispositivos, requieren una nueva autorización judicial para poder realizar su estudio o, en su caso, la pericia sobre los mismos. Si se incumple alguno de estos requisitos, se puede dar por no válida la pericia que se haga, es decir, no se puede aportar al proceso para probar un determinado hecho. Bueno, la cadena de custodia, como ya os decía, es muy importante y en el caso de que un elemento, un soporte electrónico, sea pieza de convicción, lo más seguro es realizar siempre un clonado y intervenir las demás pericias que se hagan sobre ese clonado para no que haya riesgo de alterar el soporte electrónico de origen. Y bueno, que suponga una obviedad, aportarlo al proceso en el momento procesal oportuno. Siempre pensamos en un proceso penal, en una investigación criminal, pero la pericial informática también se lleva a cabo en otro tipo de procedimientos y, por ejemplo, en los procedimientos civiles, pues hay un momento procesal oportuno para proponer la prueba y para presentar la pericial, y si no se hace en ese momento procesal oportuno, no se va a admitir. Bueno, el perito informático realiza la pericial y después llega el momento de acudir al juicio. Esto muy rápido, pero es verdad que muchas veces es muy importante cómo exponéis vuestro dictamen o cómo contestáis a las preguntas. Bueno, digo contestáis porque espero que haya algún ingeniero informático, si no, o por lo menos experto en tecnología. Pero bueno, cómo el ingeniero informático que ha elaborado ese dictamen, cómo contesta las preguntas para aclarar el mismo. Tenéis que pensar que los jueces, la mayor parte de ellos somos personas legas en la materia y que por tanto la exposición tiene que ser de forma tal que la entendamos. Tiene que ser una exposición técnica, que no haya ningún tipo de valoración subjetiva ni jurídica. Es más habitual de lo que os pensáis que a veces hagan valoraciones o incluso a veces empiece un coloquio con el abogado. Eso no es viable. Lo que hay que hacer es aclarar de la forma más concreta, precisa y clara posible, evitando abusar de los tecnicismos, de las conclusiones a las que se ha llegado. Cuanto más claro sea el informe pericial, evidentemente más fácil será darle una eficacia probatoria, o por lo menos que lo entendamos. No hay problema en el caso de que haya alguna parte que no se entienda, para eso están los letrados, pero también el juez puede preguntarnos. Y bueno, básicamente esto es lo que os quería contar. Ahora no sé si tenéis alguna pregunta. Yo os animo a que me hagáis preguntas. Insisto, se me hace rarísimo no veros, que las preguntas sean por escrito, aunque sé que me las van a transmitir oralmente. Y si queréis que profundice más en algún tema, pues adelante. Estoy aquí a vuestra disposición. Moi ben, moitísimas grazas, Ana Isabel. Efectivamente, xa nos chegaron algunhas preguntas que procedo a trasladar. Pregúntanos, Fernando, ¿qué opina de la utilización de inteligencia artificial en justicia? ¿La ve factible a corto o medio plazo? Bueno, pues yo a corto plazo no lo veo factible. Ahora bien, todo lo que pueda suponer un avance tecnológico, si se puede introducir en el ámbito de la justicia, pues para mí perfecto, pero no lo veo factible por distintos motivos. Creo que hay muchas cosas que mejorar antes de introducir la inteligencia artificial. Tenemos la plataforma del LexNet que no funciona todo lo bien que debería funcionar. Tenemos el propio visor, el propio expediente digital, que todavía no está implantado como debería implantar y no en todos los juzgados, ¿no? En este juzgado, por ejemplo, tenemos este expediente digital, pero todavía hay muchas deficiencias, lo cual es normal. Entendemos que es un proceso lento, pero claro, estar hablando de inteligencia artificial cuando hay otras muchas cosas que todavía se pueden mejorar, yo lo veo un poco pues imprudente, ¿no? Intentar introducirlo ya. De todas formas, está claro que, bueno, la realidad, sobre todo la realidad tecnológica, pues va muchísimo más rápida que cómo avanzamos la justicia
hasta hace 2 días teníamos los despachos llenos de papeles y en muchos juzgados todavía es así. Por lo tanto, bueno, tenemos que ir avanzando poco a poco y sobre todo yo creo que es importante que lo que vayamos avanzando se vaya consolidando. Es decir, que se vaya haciendo bien, que se vaya completando y dar un pasito más. Esa es mi opinión. Moitas grazas, Ana. Procedo a trasladar a seguinte pregunta. ¿Puede blockchain mantener una cadena de custodia que tenga validez legal? Pues eso la verdad lo desconozco, desconozco. Yo no soy experta en esa materia y desconozco si se puede dar. De momento, lo que yo sé es que no se está aplicando. Nosotros la cadena de custodia, cuando hablamos de cadena de custodia, el procedimiento es simplemente si puede garantizar los pasos que va dando la evidencia que se recoge, sí que va a tener validez legal. Si hay algún riesgo en que en esos pasos hay algún tipo de interferencia, pues la validez legal no va a existir. Simplemente eso sí se puede garantizar. Nosotros la cadena de custodia la hacemos muchas veces con las evidencias con un procedimiento tan rutinario como puede ser que el policía se identifica con su placa, recoge la evidencia, muchas veces se realiza un sellado, lo entrega o a través de lo que ellos llaman valija, lo remiten al centro de operaciones donde se vaya a realizar la pericia, por ejemplo. El policía que lo recoge vuelve a identificarse, ese es el sistema que se realiza. Bueno, hay fallos, claro que sí, pero normalmente no existen grandes problemas. Existen más problemas cuando la pericia se hace de parte y evidentemente se deja la evidencia en manos de esa parte y ahí pues después la defensa siempre va a alegar pues la manipulación. Desconozco si se puede utilizar, si hay algún tipo de interferencia o si se le puede dar validez legal. Siempre que se asegure que entre una y otra entrega no hay ninguna interferencia, sí que tiene validez legal. Muchísimas grazas, Ana. Procedo a trasladar a última pregunta que temos polo momento. Animaros, espectadores, a que nos trasladen as preguntas agora que estamos rematando a listaxe que tiñamos aquí en cola. Se teñen algo máis que trasladar, pois este é o momento. Señoría, ¿le da la misma credibilidad un ingeniero en informática colegiado que una persona sin titulación alguna? Bueno, la verdad es que no. No, por supuesto, un ingeniero informático nos acredita que tiene una serie de conocimientos a través de los estudios que han realizado. Es verdad que, aparte de eso, pues también nos hace referencia a su currículum, a su experiencia. No es lo mismo, pues bueno, llevar 20 años haciendo pericias sobre lo mismo que ser la primera. Y una persona que ella misma dice que tiene una serie de conocimientos, pero que no están basados en ningún título ni tenemos ninguna base objetiva que nos lo garantice, pues no le podemos dar la misma credibilidad y no se le da. Muchas veces lo que se alega cuando hay periciales contradictorias son la titulación de los dos peritos. Es una de las cuestiones que alegan los abogados para decir, bueno, este perito no tiene los conocimientos técnicos necesarios para realizar esta pericia. Moitísimas grazas, Ana. Chegamos xa ao final da quenda de preguntas. Polo momento non temos ninguna pregunta maiores. Non sei, Ana, se queres comentar alguna cousa máis a modo de conclusión ou senón pois xa podemos pasar a finalizar o evento. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por vuestra atención y también gracias por vuestras preguntas. Espero que haya sido de interés, que no sé si tenéis alguna duda os podéis poner en contacto con el Colegio de Informáticos y os pueden poner a vuestra disposición mi correo electrónico y yo os contesto encantada. Y nada más, que muchísimas gracias, aunque haya sido así una charla casi para mí en off. Pero bueno, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de interés. Pois por suposto que sí. Moitísimas grazas, Ana, en nome do Gallastec e seguro tamén en nome do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia. Fernando tivo que marchar, non se puido quedar ao final. Moitas grazas tamén iso ao colexio por traernos o Gallastec estas xornadas do 3.14 tan interesantes. Mañán temos o último 3.14 con Benigno Rosó, o que vos animamos a asistir. Moitísimas grazas e finalizamos a sesión. Grazas. Muchas gracias. Buenas tardes.